Bienvenidos a nuestro estudio de este miércoles 13 de octubre del año 2021. Como todos los miércoles estamos llevándoles a ustedes una continuidad en los estudios del Evangelio según Juan. Invitamos a permanecer con nosotros y les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en las plataformas de Facebook y YouTube en cualquier parte del mundo o cualquier parte de Guatemala. Un saludo para ustedes, que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Así que leo el título, que es De regreso al Padre, y leo el primer versículo, que es Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a tratar de entender este versículo 3 y vamos a pedir la iluminación de Dios para tener éxito en este intento. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por haber llegado a este momento de compartir este estudio de Juan 13:3, y estamos pidiendo que nos concedas por tu gracia una iluminación especial para poder entenderlo, explicarlo, asimilarlo y poder compartirlo también con otros. Bendícenos, Señor, en esta tarea tan honrosa, tan delicada, que es el de pregonar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos entender Juan 13:3? Porque el concepto es complejo. Repito la lectura. ¿Por qué digo que es complejo? Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender con claridad que el Padre le había dado todas las cosas, que Él había salido de Dios y que iba de regreso a Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos manejar esto en nuestros corazones sin caer en el concepto de una pluralidad de dioses, lo cual es imposible, ya que el mandamiento principal es, como lo enseñó el Señor en Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante, es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es lo que constituye el famoso Shema Israel de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Lo mismo. Entonces, si Jesús es parte de la deidad, ¿qué parte de la deidad es? ¿Qué es lo que significa que el Padre le dio todas las cosas y que ahora, habiendo salido de Dios, regresa a Dios? ¿Cómo es posible entender este concepto tan complejo? Vamos a ver primero el concepto de Padre en las Escrituras hebreas para orientarnos un poquito en esta explicación. Leo Marcos 14:36. Esta lectura la tomé de la versión Reina Valera 60, que dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Puse en negrito el término Abba, porque en Marcos son escasas las escrituras, y una de esas escrituras es Marcos, donde pone el concepto Abba
porque en griego está, en el manuscrito griego está Abba, pero traduce inmediatamente a Padre, eh, para que nosotros entendamos que el trasfondo de este Evangelio de Marcos es un concepto teológico hebreo del primer siglo. Entonces, eso llama la atención, que Marcos conserva los dos vocablos, Abba y Padre. Sigamos analizando. Esta oración muestra un verdadero examen personal y la disposición a seguir el dictado de las Sagradas Escrituras. Ahora me estoy refiriendo en la forma especial a lo que dice Marcos 14:36, que es la noche que él fue entregado, y que él tuvo un momento de oración. ¿Cuál es ese momento de oración? Si tenemos en mente que la oración en las escrituras hebreas es un juicio, no es tanto una petición, es un juicio que cuando se refiere a mí, que yo voy a orar, me voy a hacer un juicio para examinarme, si estoy en fe, si estoy correcto, o si necesito arreglar algo, dejar mi presente, mi oración ahí e ir a arreglarlo, como él lo enseñó en otra parte del Evangelio. Porque la palabra oración, como hemos visto en alguno de los estudios anteriores, su raíz es palal, que significa hacer un juicio o hacer un examen. El verbo orar es itpalel, que es un modo reflexivo de conjugación, donde la acción se hace sobre uno mismo. Y aquí, pues, vemos al Señor orando. Pareciera una petición, pero hemos dicho que la oración, antes que una petición, es una reflexión. Y Él está haciendo esta aparente petición. Vamos a ver por qué esa aparente petición. Todas las cosas te son posibles o son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso nos lleva a comprender o intentar comprender qué era la oración para el Señor. Si la oración es un juicio, el Señor aquí está haciendo algo muy similar a un juicio. Está haciendo un examen y en este caso una disposición firme a seguir el dictado de las Escrituras. No está pidiendo que se cambie, pero tenemos que comprender que es Él mismo el que dejó escrito lo que llamamos las Escrituras, tanto antiguas como las del Nuevo Testamento. Todas las Escrituras son las promesas y el juramento eterno que Él vino a cumplir a la tierra en su encarnación. Entonces, en la oración, las veces que Él oró, pues no era una acción de pedir, de ver si estoy bien o que cambie algo que no está disponible en las Escrituras. Tal vez logro cambiar una actitud, sino que es el examen de saber que estoy actuando correctamente. Así que esto lo entenderemos mejor cuando vemos otros conceptos y nos adentramos en ellos. Conceptos que aparecen en los idiomas originales. Por ejemplo, Abba Padre se transliteró como Abba, es decir, Abba es un concepto de la lengua aramea que estoy marcando aquí con este puntito rojo. Ahí dice Abba, Abba, y significa el Padre, donde la primera letra es el artículo y las otras dos letras es Padre. Entonces, Abba es transliterado a la lengua griega como Abba, que aparece aquí en negrita, y se tradujo como Patros o Patros. Eso es, por eso en el castellano aparece Abba, que es el concepto transliterado del arameo al griego, y al castellano sería
Abba, Abba y Abba. Arameo, griego, transliteración y luego castellano, Padre. Ahora, Padre también se transliteró como O Patros, O Patros. Entonces, esta palabra aramea, el Padre, es un concepto teológico del primer siglo. No estamos hablando de una personalidad, sino de un concepto teológico. Este concepto Abba viene del vocablo hebreo Jaab, que arameo se dice Abba, el Padre, y en hebreo se dice Jaab, el Padre. Así que hay un viaje del hebreo originalmente al arameo y al griego. El griego ya es de donde nosotros en el Nuevo Testamento obtenemos las escrituras que fueron dadas a partir del primer siglo. Entonces, ¿qué es el Padre? Si no es una personalidad, ¿a quién le está orando el Señor Jesús? Bueno, podemos decir que este misterio se va esclareciendo cuando nosotros comprendemos que su venida a la tierra es el mismo Dios que se disminuyó para hacerse un hombre por medio de venir en forma de la expresión mínima de la vida, que es una semilla, y ser depositado en el vientre de una mujer, Miriam, y en ese vientre crecer hasta llegar a tener la plenitud de un hombre de más o menos 36 años y en esa edad morir, pagar la deuda de la humanidad. Entonces, en ese lapso de su nacimiento hasta su muerte, sus oraciones eran un examen de lo que él mismo había dejado en su trono, que esas que son las promesas y que son todas los juramentos de que aparecen en las Escrituras para la salvación de aquello que él amó, que es la humanidad y el cosmos que él creó, que había sido robado y tergiversado por la serpiente en el jardín del Edén, cuando engañó o causó que nuestros padres, Adán y Eva, dejaran de escuchar la voz de Dios. Bueno, sigamos viendo. Entonces, las Sagradas Escrituras para entender este concepto del Padre, nos vamos a internar en ver la relación estrecha que aparece entre Padre y roca. Increíble, pero uno de los conceptos más relacionados que tenemos que ver es Padre, refiriéndonos a Dios, y roca. Veamos en qué consiste. Algunas escrituras son muy importantes para esclarecerlo. Génesis 49, 24, mas su arco, dice, se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces aquí vemos que a Dios se le da el concepto de roca, de el fuerte, pero se muestra o se le atribuye esas cualidades a la roca. ¿Qué relación hay entre la roca y Dios? Roca en hebreo es Eben, eso es la palabra roca. Y de esta roca, en el idioma hebreo, nosotros tenemos el entendimiento que sirve para construir, para edificar y para otras cosas más que estaremos analizando. Vamos a otra escritura, segunda Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios? Sino solo el Señor, o Adonai. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? De nuevo vemos que se le concede o se le atribuye a Dios una comparación con la roca y diciendo, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios?
¿Cuáles son las cualidades de la roca? Lo interesante aquí es que la palabra roca no es eben, piedra, roca, que hemos visto en la escritura anterior, sino que es tsur, y es una derivación de piedra de construcción, igual que eben. Y muchas veces se refiere a Dios como el que nos formó, la roca que nos formó. Somos formados de Él en su concepto de roca. Y el siguiente salmo, el Salmo 19, nos da un concepto extraordinario. Perdón, el Salmo 118, 22. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra del edificio más importante, como es el edificio de la salvación, el edificio que reconstruirá la felicidad y la dicha que se dio con motivo de haber sido destituidos de la gloria de Dios y estar separados de Dios, y que dio lugar a que la muerte fuera nuestra experiencia, la enfermedad, la destrucción de todo lo que conocemos hoy como el universo, que lo vemos deteriorarse a niveles galácticos y a niveles del planeta, donde hay una destrucción cada vez más acelerada del medio ambiente y de todas las cosas de todas las cualidades que este planeta tiene. Si comparamos este planeta con 200 años atrás, encontraremos que hay muchas cosas que se han extinguido, y que estos 200 años, estos 100 años sin ir a los 200, nosotros mismos, con la creación de objetos y elementos que han servido para darnos una comodidad y un avance en en nuestro consumo, en nuestra satisfacción, al mismo tiempo se ha convertido en un arma de dos filos. Nos da satisfacción, pero además se destruye la vida del planeta, porque hay no solo el consumismo tal vez no sería tan grave, sino la irresponsabilidad, que muchos materiales que desechamos, no los desechamos y van y hacen daño muy grave a la naturaleza. Hay objetos que no se asimilan al medio ambiente, a la tierra. Hay objetos que sí, hasta en los últimos años se está tomando conciencia de la necesidad de usar objetos que sean biodegradables, pero ya la costumbre nos ha llevado a hacer montañas de montañas de montañas de objetos que destruyen el planeta. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores, es decir, está hablando, decía, del edificio de la salvación de Dios, del concepto de Dios, ha venido a ser cabeza del ángulo. El edificio antiguo, para hacer un arco, para hacer un edificio imponente, tenía una piedra que era la clave, que iba en el centro, la piedra angular, como se le llama. Eso iba a hacer que se sostuviera todo el ángulo. Pues hemos desechado ese conocimiento de la piedra angular, que es Dios, que es la revelación del Dios que se encarnó y que vino a restaurar a esta creación y al hombre. Lo hemos desechado, pero es la cabeza del ángulo. Piedra en hebreo en este salmo también vuelve a ser eben, y es una derivación, como ya he dicho, de construir. Y ahora quisiera mostrarles que este concepto es un concepto teológico de los antiguos sabios de Israel, entre piedra o roca, hijo y padre. Veámoslo aquí, en este cuadro. Este cuadro muy significativo. Usted puede apreciar en la parte de abajo tres letras hebreas, una Aleph, una de derecha a izquierda, una Bet y una Nun.
La Aleph no tiene sonido, pero suena como la vocal que se le asigna, y aquí la vocal que se le asigna es una A, o una E, perdón, una E, entonces ahí dice Eben, Eben, y esa es la roca que simboliza a Dios, pero la palabra Eben puede descomponerse en dos o puede componerse en dos vocablos. Aquí tenemos el vocablo separado con la primera letra y la segunda letra, y ahí diría Ab, que es la palabra hebrea para padre, pero también tenemos el vocablo con la segunda y la tercera letra. Es un juego de palabras muy interesante que puede vocalizarse como Ben y significa hijo. Entonces tenemos padre e hijo, pero la roca es la misma roca. Y es que el Señor Jesús muchas veces se dijo el Hijo del Hombre, pero el concepto no tenemos que tomarlo como un hijo genético, como un hijo que procreó. Esa no es la idea, sino que hijo en el concepto que el Señor Jesús lo enseñó y que era de conocimiento de aquellos contemporáneos suyos, consiste en el portador de los atributos divinos y el repartidor de la herencia. Para poder él hacer eso, vino a la tierra en calidad de ser el repartidor y de ser el portador de esos atributos que le van a permitir asignar a cada uno su herencia de salvación. Pero él, para poder hacerlo, para poder venir a la tierra, tuvo que pasar por un proceso de transformación muy grande, porque esta creación, cuando me refiero a esta creación, me refiero a las galaxias, me refiero al universo, que no sabemos la magnitud, porque es tan vasto que no lo podemos manejar con números siquiera, porque se salen de nuestra cuenta los números que componen las velocidades, las distancias, la cantidad de elementos que hay en el universo, como estrellas, planetas, etcétera, etcétera. Pues todo esto se descompuso a raíz del pecado del huerto del Edén. Entonces él viene y quiere comprar o pagar la deuda para readquirir lo que es suyo, porque él ordenó, él lo creó en 6 días. Y como cúspide de esa creación, creó al hombre y a la mujer. Entonces el hombre es la clave de redención. Redimir al hombre conlleva también que todo el universo va a ser redimido, y como consecuencia entre un punto y el otro está la naturaleza de la tierra, que tiene que ser restaurada y redimida para que ya no siga ese deterioro del cual hemos estado hablando. Entonces él, en su calidad de hijo, tuvo que reducirse, tuvo que convertirse en un ser que renunció a sus atributos plenos. Su naturaleza siempre fue la de ser Dios, la de ser Él mismo, pero para presentarse ante nosotros, se presentó como el Hijo, se presentó como Jesús, el que había salido del Padre, quien le había dado todas las cosas, tenía todo el poder, todas las cosas, pero no iba a hacer uso de todos sus atributos. Aquí pues podía ser rechazado, podía ser adversado, podía ser muerte, pero esa era la clave para pagar la deuda de recompra de este universo. Eso es muy interesante. Sigamos viendo. Entonces, Padre es el conjunto de procedimientos para la redención de la humanidad y del cosmos. Qué interesante. Padre es el conjunto de procedimientos que llevarán, que tendrán como resultado la redención del cosmos y de la humanidad, de todo lo que he estado diciendo. ¿Y en qué consiste entonces ese conjunto de procedimientos? Bueno, consiste en todas las promesas
y juramentos eternos de Dios basados en su amor que harían posible la manifestación de su amor entrañable. Desde esa perspectiva podemos seguir y entender su oración en el huerto del Getsemaní, porque, o sus veces que oró, de esa perspectiva en la cual vemos que todos los juramentos en la justicia divina tenían que cumplirse los procedimientos, el debido proceso, y estamos aún en eso, en el debido proceso. Ese debido proceso terminará en el juicio final, cuando se dicte la sentencia final, y el ocasionador o el originador del mal y del caos, de la oscuridad que se dio en esta creación, será quitado de en medio y será puesto en su eterno castigo, en su castigo del lago de fuego. Entonces, desde esa perspectiva, pues, en que Él va a cumplir esos juramentos y esos procedimientos, ahora leamos Juan 3:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, o sea, todo lo que habría que hacer. Él no hizo un milagro, no dio un paso que no fuera concebido en los juramentos y en los procedimientos que se hicieron desde la eternidad. Todos los milagros, todas las decisiones y todos los eventos, todos los acontecimiimientos que le sucedieron en su vida terrenal estaban previstos, y Él los había recibido de ese juramento del Padre, o del conjunto de escrituras en el cielo. Salmo 119 dice, 86, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Por eso dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, estamos en esa cena de la noche que lo fue entregado, y es un momento muy culminante y muy emocionante en el cual Él está. Y que había salido de Dios y a Dios iba, pues iba a morir esa noche, pero iba a regresar a decir y a la justicia divina, donde seguramente había ángeles y muchas creaciones celestiales que anhelaban el regreso de Dios, que vino a cumplir todo lo que le había sido encomendado, para hacer la repartición de la herencia y no faltar nada, y pagar la deuda y seguir el trámite hasta el día del juicio final, en que se consumará y todo será bendito y se dará la bendición que tanto anhelamos, cuando ya no tendremos más muerte, separación de nuestros seres queridos, enfermedad que nos lleva a la muerte, escasez que nos lleva al sufrimiento y al dolor, contiendas por causa de esa escasez y otros conflictos humanos. Entonces todo eso Él lo habría de redimir y lo habría de solucionar. Es como que si dijera, he revisado las escrituras, las promesas, o sea, las escrituras, he actuado sin apartarme ni una tilde, ni un alfiler de ellas. Ahora vuelvo a mi trono, y después de haber cumplido todo impecablemente, en unas horas habré pagado la deuda que liberará a los míos de las garras de la serpiente antigua, del originador del pecado. Ellos habían sido subyugados con el temor de la muerte, y esto lo podemos ver magistralmente descrito por el escritor de Hebreos, de la Epístola a los Hebreos. Veámoslo. Hebreos 2:14. Leo. Así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, los suyos, los que Él vino a salvar junto con el cosmos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de esta creación corruptible, mortal, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, el diablo. Con una diferencia, Él participó de lo mismo, y es que Él no se hizo acreedor de la muerte porque Él hubiera pecado o hubiera tenido un momento de debilidad y de corrupción, sino que Él voluntariamente,
por eso me ama el Padre, por eso las Escrituras y todo están de acuerdo conmigo en que pongo mi vida, nadie me quita mi vida, la pongo y tengo poder para tomarla. Así que sigue diciendo Hebreos 2.15, 2.14 dice, leo la parte final, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, verso 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud o sujetos a temor. Y el verso 16 dice, Hebreos 2.16 dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, es decir, hay ángeles que pecaron, que se fueron detrás de la serpiente, no los socorrió a ellos, sino que socorrió a la simiente de Abraham. La sabiduría divina conoció desde la eternidad que el único camino que daría como resultado la salvación del mundo era lo dicho en Juan 10, 17 y 18. Leo. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, por eso me ama el conjunto de procedimientos, por eso estoy en paz cada vez que oro y examino esos procedimientos que dejé en mi trono, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, para morir, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así, con esa condición, con ese mandato, Él vino a la tierra. Cuando dice, sino que yo de mí mismo la pongo, lo que significa es que la vida indestructible de Dios, del Dios que conocemos, el Padre, de Dios Yud Hei Vav Hei, de Dios el inefable, el único y sabio Dios, de esa vida indestructible que es Él, iba a dejar de actuar durante ese periodo que estuviera en la tierra. Sería susceptible a la muerte, sería susceptible al cansancio, aunque había unas excepciones. Por ejemplo, caminaría sobre el agua, multiplicaría los panes para aquella multitud que le escuchaba, resucitaría a algunos muertos, no a todos, pero sí a algunos. Tenían un propósito cada uno de esos milagros. Él sería susceptible a la muerte, entre otras, significa que su vida eterna no jugará un rol aquí, sino que Él ha renunciado a esa vida momentáneamente. Por nosotros disminuyó su honra, es lo que dice Gálatas 13 y 14, es muy interesante, o hecho por nosotros maldición, como lo hemos traducido también, pero si lo vemos en esta traducción, por nosotros disminuyó su honra, eso nos explica y nos aclara un poquito más. Él está en plena capacidad y derecho de no hacerlo. Si lo hace, solamente es porque Él es el amor entrañable, el amor infinito que no conoce límites. Él a esta humanidad que ha puesto en el huerto del Edén, la ha amado hasta el fin y no permitirá que quede en los lazos de la muerte. Así que, por su entrañable amor, vino a los suyos, los vino a buscar. ¿Y cuál es el propósito por el cual vino? Pagar la deuda, haciendo que toda la podredumbre humana, el peso del pecado y toda la maldad derivada de Satanás cayese sobre él, porque cuando Satanás se rebeló contra Dios en ese remoto pasado, muy pasado que no sabemos contar, pues la naturaleza de la muerte cayó sobre él, es decir, quedó separado de Dios, inmediatamente fue despojado de su posición en el cielo y Miguel y sus ángeles lo echaron del cielo y vinieron a parar a un lugar llamado el caos, llamado el no cielo, llamado la oscuridad, la vaciedad, el desorden.
Entonces, todo eso que causó el pecado de la serpiente y que luego se lo transmitió a aquella creación que Dios había puesto en el huerto, por el cual, por esta creación, Adán y Eva, por el cual hizo los cielos y la tierra, los soles y las galaxias, y le dio a esta creación, a este planeta, una belleza tan peculiar que solo pudo haber salido de sus manos. Esa creación no podía dejarla tirada, no podía dejarla abandonada, así que por amor a esa creación, Él tomó el peso de la deuda que era la muerte, que era todo lo que lleva a la muerte es la podredumbre, las adicciones, la enfermedad, las maldiciones, y cayendo sobre Él, produjeron su muerte para derrotarlo, pero Él no fue derrotado. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. Así es como Él logró el triunfo, resucitando de los muertos, resucitando, y precisamente ese es el escrutinio que Él hace en sus oraciones, y ese es el escrutinio de los 3 días cuando está en su silencio, como una roca que calla, que no habla, que es otra de las cualidades por la cual la roca se le hace un paralelismo con Dios, porque calla, no dice, no expresa sentimientos. Y en ese periodo se estableció en la justicia divina delante de las creaciones celestiales que Él había cumplido todo sin fallar al juramento, sin fallar a los procedimientos, sin violar un solo mandamiento de la justicia divina. Y entonces resucita de los muertos. Cuando ya toda la sangre que consistía o que representaba la podredumbre del pecado, que representaba la muerte misma, cuando toda la sangre fue erradicada de su cuerpo, sale de su silencio y resucita. Cuando Dios desde el principio dio las promesas o esperanzas, contempló venir en persona, morir y también resucitar, su sufrimiento no sería aparente, sería real. Por eso es que Él se conmovió con la muerte de Lázaro. Cuando vio a María llorar, se conmovió y lloró también. Su mandato decía que Él habría de resucitar a Lázaro, pero nos muestra cómo Él se identifica con nosotros. Muchas veces nosotros pasamos por la experiencia de que muere un ser querido, de que recibimos bofetadas y traición, y estamos en lo correcto, no hemos hecho aparentemente nada malo. ¿Por qué Dios no interviene? Porque Él tampoco se defendió. Y eso es otra de las cualidades de la roca, que es Él. Es decir, la roca guarda silencio, la roca no se defiende. Y Él le dice a María, a Marta le dice, resucitará, tu hermano resucitará. Pero Él le está diciendo, lo voy a resucitar en 20 minutos, en 30 minutos. ¿Y por qué cuando habla con María, la hermana de Marta, le dice, la ve llorar, se conmueve y llora? ¿Por qué no le dice, lo voy a resucitar en 20 minutos? Porque debemos aprender de este silencio, de cómo Él está con nosotros. Este es el tiempo del silencio de Dios. Es el tiempo que muchas veces no nos es quitada la aflicción. Estamos ahí experimentando la aflicción también, pero Dios está con nosotros para fortalecernos, para que aprendamos a triunfar callando y sabiendo que es más poderoso muchas veces el silencio y el amor de Dios y la fortaleza de Dios que defendernos con nuestras propias fuerzas. Continuamos con la lectura Juan 13:4. Y entonces dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El lavado de los pies era muy importante en la antigüedad por el tipo de calzado y de los caminos polvorientos. Pero el relato de Juan 13 pareciera no tener
significado de que era por los caminos polvorientos, pues Él ha preparado esa cena, han llegado y quizá se han lavado los pies al entrar a Jerusalén. Eso ha de haber sido una costumbre y no sería extraño que ya lo hubieran hecho. Entonces el significado no es eso, aquí hay otro significado. Hay dos casos en la Torá, en la palabra de Dios, donde se da el lavado de los pies también. En el caso de Abraham, capítulo 18, de Génesis 18:13, y dijo el Señor, Abraham dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. En esta situación eran ángeles, ¿verdad? Entonces ellos no necesitaban ese lavado. ¿Por qué se dio ese lavado? ¿Y por qué en el segundo caso que se dice en la escritura, en la Torá, que es Génesis 24, entonces el hombre vino a la casa de Labán y desató los camellos, les dio paja y forraje y a él le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que con él venían? Ambos casos tienen un significado muy peculiar y están relacionados con la redención, igual que el Señor. No considero ni contemplo en esta enseñanza el lavatorio de pies que los sacerdotes tenían que hacer para el ministerio en el templo, porque eso es más obvio que lo hacían para servir, pero sino estos dos casos, el de los ángeles en la casa de Abraham, Eliezer en la casa de Labán y el Señor en el aposento alto, porque en el caso de Abraham decía que son ángeles y no necesitaban ese lavado. En el caso de Eliezer, su misión era la continuidad de la semilla que heredaría la promesa. Así que estos dos lavatorios están relacionados con la redención. Veamos lo que continúa diciendo el Evangelio. Y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Este es un acto muy sublime de humillación. Está ya en el proceso de la humillación máxima que culminará con la muerte en la cruz. Su significado es muy profundo. La redención llega por la verdad y la fe. ¿Qué es la verdad? Es lo que no cambia, lo que es permanente, es decir, la palabra de Dios, las promesas y los juramentos eternos. ¿Qué es la fe? Con la que llega la redención, la fe es la que llega con la disciplina de la educación. La fe es por el conocimiento de esas promesas, del estudio de esas promesas, la explicación de esas promesas. Lo que estamos haciendo ahora nos lleva a niveles de fe. Entonces llega con Simón Pedro, verso 6 de Juan 13. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Pedro está muy impactado de esa circunstancia y Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Esto es muy importante que nosotros lo veamos. A veces nos ponemos nosotros en actitudes infantiles, especialmente cuando se trata de Dios, como que queremos saber más que Dios. Y es que no podemos tener parte en su reino, en la salvación, en el servicio de Él, si no tenemos una inmersión continua en la verdad o en la emet y en la emuná. O sea, si no tenemos una disciplina de educación verdadera, porque el agua viene a ser la limpieza, viene a ser la palabra de Dios, y que Él
nos esté sirviendo el agua en nuestros pies, nos habla de la capacidad de perdonarnos de todo el polvo que vamos juntando en el diario vivir en esta tierra, de tanta tentación, de tanta adversidad. Ese polvo puede convertirse en un estorbo en nuestro caminar con Dios, pero Él, con la palabra, cuando somos convencidos por las palabras, nos limpiará y nos purificará, porque el agua es la palabra. Cuando Pedro oye, no tendrás parte conmigo, entonces Pedro le dice, verso 10, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y es que uno puede ser torpemente apasionado, errado, o sea, alguien errado apasionadamente, pero hay esperanza de rectificar, porque David dice, y ya estoy concluyendo, los encargos, en el Salmo 8, 7 dice, los encargos del Señor, o sea, picudé Adonai, los encargos del Señor, lo que Él quiere que hagamos, son rectos y alegran el corazón, pero muchas veces nosotros no los oímos, no los hacemos. Los encargos del Señor son para nuestro beneficio, no son un peso que nos van a agobiar, sino que al contrario nos van a guiar a la verdad, nos van a quitar el peso, las cargas, las opresiones que muchas veces vamos acumulando. Y luego dice, el mandamiento del Señor, la misbah del Señor, o los misbot del Señor, son puros. El mandamiento del Señor es puro, que ilumina los ojos. ¿Cómo saber si estoy en lo correcto? A través de los mandamientos. Fácil ver los 10 mandamientos y ver ahí si los estoy cumpliendo o estoy vistiéndome de ellos. Si no lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo, están iluminando mis ojos. Si no los puedo hacer, si los fallé, puedo acudir a Él para que me limpie y me lave los pies y me permita estar de nuevo en comunión. El Señor siempre está dispuesto a instruirnos, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Y termino. Juan 13, 10. Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado, el que ya fue escogido, y ya me revelé a él, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Solo lo del gasto, diríamos, que se ensucia por vivir en este mundo que es imperfecto y que uno tiene reacciones imperfectas, etc. Y termina diciendo, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Bueno, quiera Dios que nosotros, si nos sentimos muchas veces culpables de no estar en el camino de Dios, quisiera que esta enseñanza le lleve a usted a meditar y a saber que puede restablecer su comunión con Dios, con el Señor Jesús de inmediato, que Él está listo. Ya lo hizo eternamente, se ciñó la toalla, y ese ciñó la toalla es el efecto que hace su sangre derramada, su acto sublime de humillación por nosotros, su amor entrañable, y eso nos cubre para recibir perdón cuando lo necesitamos. No importa que usted diga, es que he fallado muchas veces, eso no importa. Igualmente, el agua le limpiará hoy. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el perdón, por la limpieza, por la fe que nos permite el estudio de tu palabra, de la verdad de tu palabra, conocer lo que es tu voluntad, conocer los efectos benévolos de tu sacrificio y tu disposición a ayudar y levantarnos. Disposición tan grande que es como que si todavía tuvieras ceñida la toalla para ayudarnos. Gracias, Padre. Termino esta oración y quiero impartirle una bendición a todo aquel que está oyendo este mensaje. A las mujeres les digo que Dios las construya a ustedes y sean hechas como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, con esas cualidades,
que esas cualidades se multipliquen por 1000. A los hombres les digo, que ustedes sean hechos como los príncipes Efraín y Manasés, y que esas cualidades también sean parte de ustedes, tanto de mujeres y de hombres, a través de la limpieza de la palabra, y que esas cualidades vayan siendo cada vez más numerosas, multiplicadas hasta por 1000, y que ambos, hombres y mujeres, Dios nos bendiga con su bendición triple que fue dada por mano de Moisés para que los hijos de Aarón y Aarón la pronunciaran, que dice: Yevarejeja Adonai Beishmereja, el Señor nos bendiga y nos guarde. Y Aer Adonai Panav Eleja Bijuneca, el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda gracia en todo lo que hagamos. Amén, decimos a estas dos bendiciones. Y la tercera es hermosa. Yisa Adonai Panav Eleja Biasem Leja Shalom. Adonai haga elevar su rostro, eleve su rostro para mirarnos con los ojos de la gracia sublime de su amor, de su muerte expiatoria, y así nos conceda la paz que tanto necesitamos. Que Dios nos bendiga y nos guarde con esta bendición, y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo en nuestros 2 servicios en línea, tanto el presencial como el de las 9 de la mañana, y el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos llevándole otro estudio como este. Hasta la próxima.